En Relatos de Historias Asombrosas te traigo un tema muy especial. Así que prepárate y ponte cómodo porque esto comienza ahora. Soy Charlie Uribe. Bienvenidos. ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿A dónde vamos cuando morimos? Si alguna vez pudiese regresar a la vida, ¿habrá algo que contar? ¿O simplemente nos quedamos en la nada para después volver? En muchos casos, las personas que han estado clínicamente sin vida cuentan sucesos aterradores, mientras otros han tenido el poder de reencontrarse con sus seres queridos ya fallecidos en una experiencia mística impresionante. Supuestamente todo esto les ha pasado, pero cada experiencia es diferente, única. ¿Existe realmente ese más allá? ¿Habrá una vida después de la vida? Escucha por favor con atención estos testimonios. Te dejarán asombrado. El mundo entero y sus historias caben en Relatos de Historias Asombrosas. Te invito a suscribirse al canal de Mundo Más, porque Mundo Más te da más. Josué entró a la sala de cirugía debido a una falla en su corazón, cuando justo antes de comenzar la operación, empezó a perder el conocimiento y fue ahí cuando vio acercarse a su coma a un hombre vestido con un traje como si fuera de otra época. Usaba un sombrero y un bigote abundante y, de pronto, comenzó a charlar con él. Pero lo curioso es que lo hicieron de manera no verbal, envueltos en una paz y tranquilidad gigantesca, como si sus mentes estuvieran conectadas en una dimensión alterna. Finalmente, los doctores pudieron salvar su vida, sacándolo de allí, de ese lugar tan increíble como inquietante. Ya en casa le contó a su mamá esa experiencia, pero la sorpresa fue aún mayor cuando su madre recurrió al álbum de fotos familiares y le mostró a una persona que se ajustaba perfecto a la descripción de aquella persona que vio Josué. Esa persona era, increíblemente, su bisabuelo. La historia de Nicole supera cualquier reencuentro familiar en el más allá. Su experiencia espiritual te dejará asombrado, pues ella se ahogó y murió por unos minutos. Luego de aquel lamentable hecho, despertó en una pradera muy verde y fresca. A lo lejos, miró como un ser luminoso se acercaba a ella y, aunque no tenía ni cara ni extremidades, sí tenía forma humanoide. En ese preciso momento, Nicole sintió un amor puro y extraordinario, algo que jamás sintió antes. Sus risas llenaron todo aquel lugar verde, pero después todo se puso oscuro y de pronto abrió los ojos, miró al cielo y ahí estaban sus amigos, cansados, preocupados, pero felices de verla nuevamente con vida. Quizá el limbo sea una dimensión de la que pocos conocemos, una dimensión en la cual probablemente haya personas atrapadas, sin posibilidad de salir nunca, encerrados allí para la eternidad. Pues bien, en 1968, el corazón de Marcia dejó de latir por 45 segundos según los reportes médicos. Pero esos breves segundos dejarían marcada la vida de Marta para siempre. Pero, ¿qué ocurrió en ese momento? Marta abrió los ojos y miró a los doctores haciendo el esfuerzo por salvar sus vidas.
Desconcertada, se levantó de la cama y miró su cuerpo. Al mismo tiempo todo se puso completamente oscuro y en silencio. Asustada, comenzó a pedir ayuda con desesperación. Entonces, a lo lejos, miró una luz muy fuerte a la cual fue atraída. En ese instante ya no había temor, tampoco soledad. Todo era amor. Cegada por la luz, cerró sus ojos y al abrirlos nuevamente ya estaba en la sala de operaciones. Quizá muchos misterios en esta vida queden sin resolver, pero el más grande probablemente es el que nos habla de qué hay después de nuestra existencia, a dónde van nuestras almas y, sobre todo, cómo será nuestra transición hacia el más allá. ¿Hay alguien que nos lleve? ¿Algo que nos guíe? La experiencia única de Patrick Currier probablemente sea una respuesta. Tras una operación que no quería y que fue realizada por culpa de un error en un examen médico, Patrick tuvo una extraña experiencia mística luego de estar siendo operado. Se despertó, pero ya no se encontraba acostado en el hospital, sino más bien que yacía acostado en un tranquilo barco en el cual podía ver la superficie del agua, cuando de pronto una espesa niebla cubrió toda el agua y una sombra negra comenzó a tirar la cuerda del barco. Patrick estaba convencido de que había llegado su momento, pero en él no había dolor ni tristeza, sino todo lo contrario. Estaba tranquilo y en paz después de haber vivido una vida plena. Pero su momento no había llegado aún. Él se quedó dormido en ese barco y al abrir nuevamente sus ojos ya estaba nuevamente en la cama del hospital. ¿Será que ese barco le llevaría a un mundo más allá de lo desconocido o quizá un mundo oscuro e infernal? Tony, en vida, esposo de Esther, no creía en la vida después de la muerte, tanto sí que siempre bromeaba con ella diciendo que si llegaba a fallecer, la contactaría de alguna forma desde la otra vida. Así pues, como si el destino le hubiera preparado una sorpresa, algo extraño estaba por ocurrirle. Tony mencionaba en vida que le daba miedo las sombras en la habitación, así que Esther, para apaciguar su miedo, compró una lámpara táctil que le daba confianza por las noches. Esa lámpara habría sido la clave de un contacto con el más allá. Tras 37 años de matrimonio, Tony murió de un tumor cerebral del cual no se pudo recuperar. Meses después de su pérdida, Esther se encontraba en la habitación cuando de pronto su lámpara se encendió. Lo más extraño era que esa lámpara prendía con tocarla 3 veces. Esther, asustada, dijo en voz alta: «Está bien. Sé lo que intentas decirme, pero estoy un poco asustada». Desde entonces, la lámpara jamás se volvió a encender. Si Tony se comunicaría con ella, seguramente lo habría hecho por medio de esa lámpara. ¿No crees? La existencia de la vida después de la muerte sigue envuelta en una tela mística entre las 2 dimensiones, pero quizás ese conocimiento esté prohibido. Quizás no seamos capaces nunca de saber la respuesta a la pregunta más grande jamás conocida. ¿Por qué? Probablemente, si lo sabemos, dejaremos de vivir sabiendo que la vida de alguna forma es eterna. Por ahora, sin saber esa respuesta,
Dejemos de preocuparnos por la muerte y sigamos disfrutando de la vida. A eso vinimos, a vivir. Entonces el cielo, el más allá, la enigmática idea de la vida después de la muerte que ha intrigado a la humanidad desde tiempos inmemorables. Hay millares de anécdotas en todo el mundo que describen la vida después de la muerte, la vasta mayoría de ellas por experiencias cercanas a la muerte, desde una percepción de estar fuera de nuestro cuerpo hasta pasar por un túnel hacia una luz blanca o brillante. Quienes tienen experiencias cercanas a la muerte tienen narraciones llamativamente similares, pero estos testimonios prueba suficiente de que nuestras vidas consciente sigue existiendo luego de la muerte de nuestra forma corporal, o estas experiencias son solamente el resultado de un proceso físico que ocurre en un cerebro que muere. ¿Qué puede revelar la evidencia de la vida después de la muerte sobre la naturaleza de nuestra realidad? Según una encuesta realizada por la Asociación Internacional de Estudios de Experiencias Cercanas a la Muerte en Estados Unidos, Australia y Alemania, entre un 4 y un 15% de la población ha tenido alguna experiencia de este tipo. Estos números se repiten en numerosos estudios y el interés en este tipo de experiencias crece exponencialmente. Relatos de experiencias cercanas a la muerte se remontan a la antigüedad. Se asume que las investigaciones modernas de experiencias cercanas a la muerte comenzaron en 1975. Fue entonces cuando Raymond Moody, filósofo convertido en psiquiatra, publicó Vida después de la vida, un libro pionero basado en entrevistas a 150 personas con experiencias cercanas a la muerte. En todos los casos que analizó, el Dr. Moody descubrió afirmaciones de sorprendente similitud en el momento próximo a la muerte. Él cuenta lo siguiente: las experiencias cercanas a la muerte muestran un patrón común de experiencia consciente que sucede en personas que están al borde de la muerte. Por ejemplo, durante infartos, de lo cual son resucitados. Básicamente, consta de elementos que son comunes en todo el mundo. No todas las personas tienen todos los elementos, pero entre las cosas que la gente dice es que oyen al médico decir algo así como: Dios mío, está muerto o lo perdimos, lo que les sorprende mucho porque afirman que nunca se sintieron tan vivos como cuando oyeron al doctor decir que habían muerto, porque desde su punto de vista sienten una distancia entre ellos y su cuerpo físico, y miran la escena de la resurrección típicamente desde un punto de vista alto flotando sobre ella. A medida que esto pasa, van dándose cuenta que la escena tiene que ver con su muerte, y en ese momento entran en un estado de conciencia que no importa lo elocuente que sean. Afirman que no tienen palabras para describir lo que son indescriptibles, se desplazan por un pasaje hacia una luz hermosa, sienten confort, paz y dicha y se encuentran con seres queridos y amigos que han muerto. Y tienen una memoria panorámica en lo que todo lo que han hecho se despliega frente a ellos
como una especie de panorama orográfico tridimensional. Al regresar de esas experiencias con una perspectiva totalmente diferente de la vida, piensan que lo más importante que podemos hacer mientras estamos aquí es aprender a amar y a no tener miedo a la muerte, porque sienten que la muerte es solo una transición hacia otra realidad. ¿Es esa otra realidad una alucinación provocada por la activación de sinapsis en un cerebro moribundo? ¿O podría ser otro mundo que tiene acceso a la conciencia liberada en el momento de la muerte? En 2012, el Dr. Eben Alexander publicó el libro Prueba del Paraíso, el viaje de un neurocirujano hacia la vida después de la muerte. Su cerebro fue atacado por una misteriosa bacteria. Estuvo inmóvil en coma durante 7 días. Durante ese tiempo, el Dr. Alexander afirma haber hecho un viaje más allá de este mundo en el que conoció a un ser angelical que lo guió a la fuente divina del universo. El Dr. Alexander cuenta lo siguiente: todo comenzó con 54 años de vida trabajando como neurocirujano académico, creyendo que entendía al cerebro, la mente y la conciencia. Y a las 4:30 de la madrugada, el 10 de noviembre del 2008, de pronto me sentí muy mal y una meningoencefalitis, bacteria progresiva, se apoderó de mi cerebro. En cuestión de horas tuve convulsiones y caí en coma profundo. Me llevaron al hospital donde trabajaba como neurocirujano. Pasé 7 días en ese coma. Mis médicos estimaron que tenía un 10% de probabilidad de sobrevivir al comienzo de la semana y un 2% al final de la semana, sin probabilidad de recuperación. Fue entonces cuando comencé a volver a este mundo. Tuve una experiencia extraordinaria completamente imposible de explicar por el daño a la parte humana de mi cerebro, la miocorteza, pero sucedió, y eso ha sido la base de este misterio que ha tratado de dilucidar los últimos 9 años. El Dr. Alexander es uno de un número creciente de acreditados profesionales médicos que refutan los argumentos de los científicos que atribuyen a las experiencias cercanas a la muerte factores como privación de oxígeno, fallas en la anestesia, una respuesta neuroquímica del cuerpo ante el trauma. Especialistas como el Dr. Alexander descartan esas explicaciones por inadecuadas. Dicen que las condiciones médicas bajo las cuales suceden esas experiencias son demasiado variadas para explicar un fenómeno tan difundido y consciente. Ellos creen que la experiencia cercana a la muerte es el resultado de la conciencia que existe en forma no material, independiente, pero estrechamente conectada con el cerebro. Al momento de la muerte, sostienen, la conciencia es liberada para experimentar otra realidad, independientemente de la evidencia científica. La experiencia cercana a la muerte es descrita conscientemente como increíblemente poderosa, lo que a menudo lleva a una profunda revelación y transformación. Bueno, todo comienza en un ambiente muy primitivo, rústico, estéril, que llamo la vista de lombriz, una realidad muy oscura y nublada, como estar dentro de una gelatina sucia. Resulta que desde ese ámbito fui rescatado por una luz blanca que giraba lentamente, muy brillante, que vino acompañada de una melodía musical perfecta. Esa luz blanca rasgó esa tela horrible de la amistad de lombriz y me llevó a un valle superrealista, lo que llamo el Valle del Portal, lleno de características similares a las de la Tierra. Por ejemplo, había mucha vegetación, flores exuberantes, árboles exóticos, no habían señales de deterioro o muerte, pero ese fue solo un paso intermedio hacia niveles cada vez más altos. De hecho, esos coros angelicales, su música me llevó hacia otro portal. La música, la vibración y la frecuencia son la forma en la que nuestras almas trascienden a esos reinos. Pero fue un viaje espiritual extraordinario, y lo más asombroso, por supuesto, es que pasó cuando mi cerebro estaba comprobadamente fuera de línea, cuando la neocorteza en los exámenes neurológicos no mostraban actividad, y mis médicos sabían que no podía tener ninguna experiencia, aunque esto haya sido la cosa más real que he experimentado en toda mi vida.
que revela una experiencia cercana a la muerte sobre la naturaleza de la realidad, tengo toda la confianza para decir que el mundo físico es una ilusión. Sé que eso me hace sonar psicótico, y está bien, porque si me llevaron ya a un hospital psiquiátrico, eso también sería una ilusión. Quizá una interesante, o sea, no estamos denigrando al mundo al decir que es ilusorio. Estamos en medio de una narrativa impulsada por una ilusión, y lo que sostengo es que, aparentemente o supuestamente, cuando terminamos con esa historia, pasamos por un proceso incomprensible y luego comenzamos otra trama y otra historia. ¿Qué hay en el más allá? ¿Existe verdad? Si es así, ¿dónde? Si bien requiere muchos más estudios científicos para responder empíricamente estas preguntas, lo que es claro es que las experiencias cercanas a la muerte son un excelente vehículo para explorar las antiguas creencias humanas de que somos algo más que nuestros cuerpos físicos. La realidad de la vida después de la muerte no solo indica que la conciencia es más que un impulso químico y eléctrico en el cerebro, pero cuando nos llega el final de nuestras vidas, el miedo puede ser la emoción predominante. La vida en esta tierra es preciosa, pero nuestro paso a la vida después de la muerte, más allá de esta realidad, puede ser un viaje verdaderamente maravilloso. ¿Estás preparado para ello? Dime algo. ¿Cómo está tu vida? ¿Has hecho bien de tu vida o no has hecho bien de tu vida? Hay vida después de la muerte, así que no tengas miedo de la muerte, no es nada atemorizante. Quédate aquí todo el tiempo que sea suficiente o necesario, porque cuando salgas de aquí, todo tendrá sentido, pero depende de cómo vivas aquí en la tierra. Porque aquí en la tierra, en el más allá te están mirando y están evaluando cómo te has comportado, para saber qué camino es el que sigue para ti en el más allá. Espero te haya gustado este relato en Relatos de Historias Asombrosas. Soy Charlie Uribe y nos vemos en el próximo programa. Entonces el cielo, el más allá, la enigmática idea de la vida después de la muerte que ha intrigado a la humanidad desde tiempos inmemorables. Hay millares de anécdotas en todo el mundo que describen la vida después de la muerte, la vasta mayoría de ellas por experiencias cercanas a la muerte, desde una percepción de estar fuera de nuestro cuerpo hasta pasar por un túnel hacia una luz blanca o brillante. Quienes tienen experiencias cercanas a la muerte tienen narraciones llamativamente similares, pero estos testimonios prueban suficiente de que nuestras vidas consciente sigue existiendo luego de la muerte de nuestra forma corporal. ¿O estas experiencias son solamente el resultado de un proceso físico que ocurre en un cerebro que muere? ¿Qué puede revelar la evidencia de la vida después de la muerte sobre la naturaleza de nuestra realidad?